Muy bien, ahora analizaremos los frentes y las masas de aire, que son tormentas diferentes o situaciones diferentes a la propia de la sudestada. Entonces, encontramos que hay masas de aire frío, que son de origen a veces polar, que son provenientes o generadas en el sur, en el sudoeste o en el sudeste, y que generan gran digamos, descenso de la temperatura. Y luego hay un caso especial que son las masas de aire antártico. Las masas de aire antártico son vulgarmente conocidas como masas polares, es decir, cuando ustedes ven el pronóstico meteorológico y les dicen que se viene una ola polar, es una masa de aire frío proveniente de la Antártida, que genera temperaturas muy bajas, ¿sí? Y sensaciones térmicas bajo cero, normalmente. ¿De acuerdo? Y luego tenemos las masas de aire tropical, que son provenientes del norte, noreste, del sur del Brasil, que son masas de aire caliente con viento norte, mucha humedad, baja presión. Es eso que vulgarmente ustedes conocen como clima pegajoso, bochornoso, lo han dicho en algunos casos de los pronósticos meteorológicos. ¿Sí? Y entonces, cuando una masa de aire caliente que está instalada sobre una determinada región recibe el choque de una masa de aire frío, se produce lo siguiente. Es decir, recuerden ustedes que las masas de aire frío son masas de aire más denso. Al ser más denso que la masa de aire caliente, choca con ella, se incrusta por debajo, se inserta por debajo en forma de cuña, ¿sí? Como vemos en la foto acá. Entonces, el aire caliente, que se encuentra en el lado derecho del dibujo, llega y es impactado por una masa de aire frío que se inserta por debajo, generando la elevación del aire y generando la formación de nubes tipo cúmulus. Y esas nubes, es decir, que cuando un frente frío avanza sobre un frente caliente, lo levanta, lo manda para arriba, genera este tipo de nubes, y obviamente esas tormentas que nosotros conocemos que son muy intensas y que son muy características de la tormenta eléctrica. Y este sería el esquema. Entonces, acá nos encontramos frente a una de las cuestiones que nos afectan notablemente, el frente frío y el pampero. Entonces, se conoce como pampero o como fenómeno de pampero a un viento fuerte, frío, persistente y seco, en este caso seco, del sector sudoeste o sur, asociado con el pasaje de un frente frío. Presten atención a esto. Yo en la explicación de sudestada les dije que todos los vientos del sudeste eran fríos y húmedos. Y en este caso les digo, todos los vientos del sur, sudoeste u oeste son fríos. Sur y sudoeste porque vienen de la cordillera de la Patagonia y oeste porque vienen de la cordillera, zona Mendoza, San Luis, San Juan. Entonces, son vientos fríos y como vienen de zonas áridas, son vientos secos. Pero, si bien una sudestada un viento del sudeste requería dos cualidades de duración e intensidad para calificar como sudestada, yo les tengo que decir que todos los vientos del sudoeste solamente calificará como fenómeno pampero cuando vengan acompañados del pasaje de un frente frío. Entonces, es común que se le diga al viento del sudoeste, siempre se le diga pampero. Pero el fenómeno pampero es la aparición de ese viento con el pasaje de un frente frío. Muy bien, entonces, se observa normalmente que hay tiempo caluroso, húmedo, pesado, presión baja, y de repente aparece digamos un paquete de nubes negras que trae una tormenta eléctrica muy violenta, muy fuerte, y que luego de esa tormenta se registra una mejora muy rápida del estado del tiempo, con un gran descenso de la temperatura, ¿sí? Baja de la humedad y un rápido ascenso de la presión atmosférica. Entonces, ¿qué sucede? Vamos al pronóstico. Siempre se da con 2 o 3 días de calor, viento norte, humedad, baja presión. Obviamente, recuerden que estamos hablando del pronóstico de una tormenta. Es decir, que si una tormenta, es el pronóstico porque lo que sucede es que va a venir la tormenta. Si la tormenta viene, la presión está baja y bajando, y mientras la tormenta tome fuerza, la presión seguirá bajando hasta que en este caso
Al cortarse la tormenta, la presión se dispara para arriba y el tiempo mejora rápidamente. Entonces, varios días, 2 o 3 días de calor, viento norte, humedad, presión baja, pegajoso, el día pesado, uno se siente molesto, ¿de acuerdo? Y acá hay una acotación que hay que hacer importante. Yo dije que hay viento norte y que hay alta temperatura. Ojo con la alta temperatura, porque hay que analizar a qué le llamamos alta temperatura. Yo les diría 26 grados, 27 grados. ¿Es alta temperatura? Y ustedes podrán decir, no, más o menos. Pero si estamos en julio, en pleno invierno, 27 grados es muy alta temperatura. Es decir, que cuando nosotros hacemos referencia a la alta temperatura previa al pampero, tenemos que ver en qué época del año estamos, porque si estamos en enero, tenemos que estar hablando de temperaturas superiores a los 35 o 36 grados. Y en invierno, si llega a 30 en julio, es muy alta temperatura para esa época del año. Entonces siempre el concepto de alta temperatura, ténganlo acotado en la época del año que estamos, no solo en el número. ¿Ves? Si 26 grados, no hace tanto calor 26 grados, pero en julio es mucho calor 26 grados. ¿De acuerdo? Y en 26 grados en diciembre no es una temperatura elevada. Por lo tanto, un 26 grados con humedad, viento norte en julio, pueden estar pronosticando un pampero, pero en diciembre no. ¿De acuerdo? Entonces, esos son 2 o 3 días. Luego, ¿sí? Se ve en el sur, en el sudoeste o en el oeste una masa negra de nubes compacta que avanza rápidamente, ¿sí? Pero a veces muy oscura, ¿sí? Que habitualmente se la conoce como el cigarro. Y ese es el frente frío, esa masa compacta de nubes que se acerca, que es un color negro, gris muy oscuro, que mientras más oscuro esté, evidentemente, da indicios de que la tormenta va a ser más violenta. Eso es el frente frío. ¿De acuerdo? Ese viento norte que se produce en el pronóstico, esa humedad a baja presión, lo genera un centro ciclónico en el sur del Brasil que llega y afecta hasta la provincia de Buenos Aires. ¿De acuerdo? Luego vemos nosotros que se acerca el frente frío. Las nubes se acercan, vienen y avanzan como una planadora sobre nosotros, y cuando están llegando, acá pasan 2 cosas. Primero, se encuentran vientos fuertes de direcciones variables. Vuelan sombrillas, se rompen carpas, vuelan sillas, tanto en una pileta como en la playa. ¿Está bien? Vientos fuertes. Y cuando la nube llega a nosotros, se largan tormentas muy fuertes. Quiero aclarar que la palabra tormenta no es sinónimo de lluvia. La tormenta es una tormenta de viento fuerte. Estas son tormentas con lluvias, ¿sí? Tormentas con lluvia. Entonces, eran unas lluvias muy fuertes, con tormentas de viento muy fuerte, y obviamente el gran peligro en estas tormentas no solo es la cantidad y la violencia con que cae agua, sino el peor problema para nosotros es que son siempre son tormentas eléctricas. ¿De acuerdo? Y algunas veces esas tormentas abundantes en lluvia, vientos muy fuertes, tormentas fuertes con vientos fuertes, variables, lluvias muy intensas y eléctricas, también vienen acompañadas por la caída de granizo. Entonces, esa tormenta es el pasaje del frente frío sobre nosotros. Y esas tormentas en los pamperos, cuando es el pasaje de un frente frío, no suelen durar más de 8 horas. Quede claro esto. Yo dije que no duran más de 8 horas. Yo dije no duran más de 8 horas. No dije duran 8 horas. Pueden durar mucho menos, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que la tormenta cesa, que pasa la tormenta, siempre el granizo se da en la primera parte de la tormenta, si es que lo hay, la tormenta eléctrica es permanente, el agua que cae es muchísima, ¿de acuerdo? Luego cesan las lluvias, la presión se dispara para arriba, el tiempo mejora rápidamente, ¿sí? Entonces tenemos una presión que sube rápidamente y que mejora notablemente el tiempo en pocas horas. Y aparte de eso se registran que un descenso muy fuerte de la humedad y un descenso muy importante de la temperatura. ¿Sí? Entonces, y
Cuando se termina la tormenta y se registra ese cambio drástico del clima, donde baja la humedad, baja mucho la temperatura y sube rápidamente la presión, empieza a soplar el viento sudoeste, u oeste o sur, que es el que nosotros habitualmente conocemos como pampero. Por lo tanto, el pampero es el viento que viene detrás del frente frío empujándolo, y siempre viene con buen tiempo. Trae la tormenta, pero viene empujando al frente frío. Una vez que el frente frío pasó, se instala el viento fuerte, frío y seco del sudoeste, ¿sí? El pampero, con un descenso importante de la temperatura y la humedad, y obviamente un aumento importante y rápido de la presión atmosférica, y ese cielo despejado solo puede aparecer los famosos cúmulos de buen tiempo, vulgarmente conocidos como nubes de frío. Y acá tenemos un esquema que demuestra cómo es. Frente, esta raya con puntas, así esta curvita, es lo que en los mapas del tiempo grafica el frente frío. Presión en descenso, vientos del norte, noroeste, nubosidad en aumento, tiempo desmejorando, probables lluvias. Viene el pasaje del frente frío con la zona de lluvias, y después, ¿qué tenemos? Detrás del frente frío, aire fresco o frío, presión en ascenso, viento del sur, sudoeste, mejoramiento del tiempo, descenso de la temperatura. Es más o menos un esquema que resume lo que nosotros habíamos visto recién. Estas son las nubes que ya vimos en la foto en el video anterior, de los cúmulos de buen tiempo con viento sur, que vienen detrás del pampero. Como el pampero muchas veces es una masa de aire polar, a veces estas nubes de cúmulos de buen tiempo pueden dejar algún tipo de llovizna, pero una llovizna cortita que a veces ni siquiera moja, y dura 1 minuto, 2, no dura mucho, que sería, en condiciones de invierno, por ahí esas nubes, esa llovizna, podría ser nevisca, o podría ser, mucho más al sur, llegar a ser caída de nieve. ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos los cúmulos de buen tiempo que aparecen al segundo día. Normalmente después de instalado el pampero, es el día más frío y estas nubes desaparecen. O si se mantienen, quiere decir que va a seguir haciendo frío más tiempo. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Recuerden que la zona estaba caliente, la lluvia enfrió, pero luego el viento frío tardó un par de días en darle realmente baja temperatura a la zona. Por eso normalmente después del pampero el segundo día es el más frío. Una vez que empezó a soplar el pampero. Recuerden, el viento pampero es ese viento frío, fuerte y seco que viene detrás de la tormenta, no el que está antes. El pampero no es el viento norte con humedad que se encuentra en el pronóstico. Y la tormenta es el frente frío. El pampero viene detrás. Y aquí vamos a hacer algunas consideraciones. Fíjense este mapita del tiempo. Fíjense, este es el frente frío, esta raya negra gruesa es el frente frío. Fíjense las temperaturas de las ciudades que están antes del pasaje del frente frío. 6.27, 9.26, 22.27. Todo el frente frío viene dibujado en las tormentas eléctricas. Y fíjense notablemente que, por ejemplo, las ciudades que están después, por las cuales ya pasó la tormenta, tienen temperaturas máximas que equiparan a las mínimas que hay en los lugares donde aún no llegó el frente frío. Fíjense que, por ejemplo, el ejemplo de Resistencia, que tiene 27, 22 grados. Y fíjense que la temperatura de Tucumán máxima es la misma prácticamente que la mínima antes de la tormenta. Miren, 20 grados en Córdoba como máxima después de la tormenta y 22 como mínima en Resistencia antes de la tormenta. 20 como mínima en Posadas antes de la tormenta, 20 como máxima. Y estamos observando que acá hay un promedio de descenso de temperatura de los 10 grados. ¿De acuerdo? Y fíjense cómo está parcialmente nublado o ligeramente nublado, con cúmulos de buen tiempo, y en algunos lugares ya está completamente despejado el cielo. Veamos aquí una foto. Esta foto es Pinamar. Esta foto está sacada desde las carpas al mar. Eso que están ahí viendo es el cigarro. El famoso cigarro es el frente frío. Obviamente eso es una tormenta que hay que tener ganas de estar ahí. Fíjense que ante la posibilidad de esta tormenta ya los balnearios cerraron las sombrillas y levantaron las carpas para que no las rompa. Pero yo les dije que cuando estaba por llegar esto, se levantaban vientos fuertes de direcciones variables, era un desastre, volaban sillas, todo eso.
Y observen esto. Si yo estoy mirando al mar y estoy mirando hacia el este, tengo que concluir que este cigarro es un frente frío que viene del sur. Entonces, ¿cómo puede ser que venga un viento fuerte, un toscano, un cigarro violento así del sur, y las banderas estén hacia el norte? Quiere decir que en este momento se están produciendo vientos fuertes de cualquier dirección. Fíjense que las banderas están en la dirección contraria a la que viene el frente frío. Y esto mucho se produce por un fenómeno similar al que hablamos, no por un fenómeno similar, por un mismo fenómeno que hablamos de brisa de mar y brisa de tierra. La arena estaba caliente, esta nube tapó completamente el sol, la arena se enfrió rápido y se produjo un cambio de temperatura en el aire que generó ráfagas de viento en diferentes sentidos. A veces en piletas suele pasar que una nube importante tapa el sol, enfría de repente las baldosas y ese cambio de temperatura del piso puede generar una ráfaga de viento que vuelen algunas sillas o vuelen alguna sombrilla. Y esto sería un toscano, digamos un cigarro de pampero interesante, muy característico y muy clarificador de lo que viene. Acá tienen otro del oeste. ¿Sí? La misma situación, viene del oeste y las banderas están sufriendo la acción del viento del este. ¿Entienden? Porque se están levantando todos los temporales de viento previo a la llegada de esto, producto de que esta nube tapó el sol, enfrió la arena. Y acá tienen uno más. Bueno, estas son las fotos que demuestran ustedes, les muestran a ustedes, ¿sí?, cómo es el pampero. El pampero normalmente es un viento del oeste, sudoeste, y genera correcciones a las tablas de marea hacia abajo. Como es viento que en el partido de la costa, por ejemplo, es viento de la playa hacia el mar, puede generar mal planchado, ¿sí? Pero el viento de la costa tiende a arrastrar cualquier elemento flotante mar adentro, tiende a favorecer y darle mayor fuerza a las mareas bajantes, ¿sí? Mareas bajantes, o sea, las bajantes se ven apoyadas, incrementadas en amplitud y en fuerza. Los chupones tienen más fuerza también con viento de la costa. Y si hay mar de fondo, la ola que llega a la playa se frena en forma más brusca por la acción del viento, generando rompientes rulos. Entonces, esos rompientes rulos, que golpean mucho, como ya hemos visto, y cuyo retorno hacia el mar también dificulta salir de la playa, hacen que el viento de la costa, el viento pampero, sea un viento que aumenta el grado de peligrosidad, aunque no haya olas, porque la gente tiende a pensar que la bandera de mar peligroso o mar bueno depende del oleaje, y no es así. Ustedes habrán visto que hay viento muy fuerte de la costa y los guardavidas, aún con mar planchado, ponen mar peligroso. Fundamentalmente es por esta razón, por el viento. Y tengan en cuenta que la gente que no conoce el mar, ¿sí?, que no conoce el mar, ve, después de unas horas de lluvia, ganas de volver a la playa y ve que el tiempo está lindo, que el mar está planchado, y lo subestima y comete actos un poco irresponsables. Por eso la bandera mar peligrosa, aunque parezca ilógica para los que no conocen, está bien colocada. Los frentes estacionarios son una articulación de un frente frío y un frente caliente, y evidentemente vos vas a tener la acción del tiempo de acuerdo a en qué parte del frente esté sobre nosotros. Ahora bien, es importante destacar en esta foto que está acá también, que es importante, que el pampero puede ser un viento sur. Recuerden que no es una regla fija, no es matemática, hay viento sudoeste o nada. Entre el oeste y el sur, en cualquiera de ese cuadrante puede aparecer el pampero. De acuerdo a cómo estén posicionados los centros, más acá o más allá, pueden darle más al oeste, más al sudoeste o más al sur. Y con la sudestada sucede lo mismo. No siempre está clavado de manual, puede ser más del este, un poco, pero una sudestada puede llegar a ser del sur. De acuerdo a cómo se posicionen los centros, de acuerdo, el fenómeno sudestada va a cumplir con sus características, pero el viento puede venir del sur tranquilamente. Y un pampero,
con sus características propias, con su desarrollo, pronóstico y todo esto, también puede venir del sur. Y acá viene un tema muy para analizar, que les dejo para analizar. El tema es el siguiente: si una sudestada puede venir del sur y un pampero puede venir del sur, ¿cómo está el mar? Porque yo les dije que la sudestada siempre se asocia con marejada y que el pampero siempre se asocia con mar planchado, pero un viento del sur tira las mareas para arriba y genera marejada, aunque sea un pampero. El tema es ver cómo está el estado del tiempo, cómo está evolucionando, para darse cuenta si esa marejada es del sur por un pampero o es del sur por una sudestada. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y ahora venía lo otro que es importante, que aparece mucho acá en la provincia de Buenos Aires, que son estas temas: la línea de inestabilidad y las tormentas de verano. Las líneas de inestabilidad y las tormentas de verano se comportan más o menos igual. Son tormentas que se generan con condiciones del estado del tiempo similares a las del pronóstico del pampero: viento norte, humedad, temperatura alta, presión baja. Luego aparece la tormenta, las nubes negras que generan una tormenta. Esta tormenta de las líneas de inestabilidad y de las tormentas de verano es también similar al pampero: lluvia intensa, eléctrica y granizo. Pero son mucho más cortas, nunca duran más de 2 horas. Y aquí viene la primera diferencia, la duración. La del tormenta del pampero puede ser mucho más larga. Las líneas de inestabilidad de las tormentas de verano son cortitas, no exceden las 2 horas. Pero sí son con abundante lluvia, eléctricas y granizo, en eso se parecen. Y viene la segunda diferencia. Recuerden que cuando pasó un frente frío y vino un pampero, el estado del tiempo cambió 180 grados. ¿Sí? Se hizo, después del pampero, buen tiempo, frío y seco. En las tormentas de verano y en las líneas de inestabilidad, recordemos que el estado del tiempo previo era húmedo, caluroso y pesado. Bueno, ese mismo estado del tiempo previo se vuelve a instalar una vez que pase alguna de estas dos tormentas. Es decir, la diferencia fundamental es que estas tormentas no cambian el estado del tiempo previo. Pasan, mojan, rompen, viento y se van. Y queda todo como está. ¿Qué diferencias tienen? Es que la línea de inestabilidad son desprendimientos de frentes fríos. Son tormentas que se desprenden de frentes fríos. Las tormentas de verano tienen otro origen. Primero, se llaman tormentas de verano porque solo se producen en los meses de octubre a marzo, octubre a abril, sobre fines de octubre, primeros días de abril. No se producen fuera de esa época, por eso son llamadas tormentas de verano. Segundo, ¿por qué? Porque las condiciones para que se formen solo se dan con calor en la época de verano, primavera y verano. Y estas tormentas de verano son de generación espontánea. Es decir, cuando encuentran una masa de aire húmedo, caliente, con todos los requisitos para formarse, que reúne los requisitos, encuentra una masa de aire, se genera y encuentra las condiciones, genera la tormenta de verano. Y esa tormenta de verano va avanzando y tiene otra característica más la tormenta de verano. ¿Cuál es? Son de desarrollo diurno. Es decir, que se generan normalmente tipo mediodía, cuando las condiciones de calor y humedad son las más aptas para su formación, empiezan a avanzar, van lloviendo, dejando granizo, descargando lo que tienen que descargar, y al atardecer desaparecen. ¿Por qué? Porque las condiciones del estado del tiempo ya cambiaron, porque el sol se está poniendo, la arena se enfrió, la temperatura bajó, entonces ya no son propicias esas condiciones para el desarrollo de una tormenta. Entonces, de verano particularmente. La línea de estabilidad no, pero las tormentas de verano son de desarrollo diurno. Ahora, esa masa de aire que se tranquilizó durante la noche, posiblemente al otro día, al recuperarse el calor, se reformule como tormenta de verano. En este caso de las tormentas de verano, ustedes habrán pescado alguna vez en la playa y están tranquilos y ven que allá en el horizonte, en el fondo, sobre la tierra fundamentalmente, ven nubes negras, escuchan truenos, relámpagos, ¿sí? Y
escuchan truenos, relámpagos, y empiezan a agarrar todas sus cosas para irse, pues se viene una tormenta. Y de repente fue pasando el tiempo, y la tormenta nunca llegó, y después cuando la buscan no la encuentran, y algún veterano del lugar te dice, no, a esta tormenta se la tragó el mar. Bueno, no, no se la tragó nadie, es simplemente que fue una tormenta de verano y que al atardecer, ¿sí?, dada el cambio de condiciones, que ya no son favorables, la tormenta se desintegró, quedando en el lugar una nube cúmulus importante, que sería la que al día siguiente podría dar origen a una nueva tormenta de verano. Y acá tienen una tormenta de verano llegando, ¿sí?, y ahí tienen las nubes que quedan posteriores a la tormenta. Ahora viene el tema que nos preocupa a todos los guardavidas, son los rayos. Lo primero que tenemos que saber es lo siguiente. El rayo se produce entre nubes, entre diferentes nubes, se produce dentro de la misma nube, o a veces una nube lo descarga a tierra. Obviamente, ante la presencia de rayos, ya sea con su manifestación visual, que es el relámpago, o su manifestación auditiva, que es el trueno, es decir, vemos un rayo o escuchamos un trueno, hay una tormenta eléctrica. Ustedes recuerden esto, primero, que la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo, por lo tanto, cuando un rayo se produce, nosotros vemos la luz, vemos el relámpago en forma instantánea. Y segundos después, escuchamos el trueno. ¿Por qué? Porque el sonido viaja a 300 metros por segundo. Por lo tanto, podemos inferir y calcular que desde el momento que yo veo un rayo, un relámpago, y si 3 segundos después escucho el trueno, quiere decir que por cada segundo el sonido recorrió 300 metros. Es decir, que si yo veo el relámpago y 3 segundos después escucho el trueno, ese rayo se produjo a menos de 1 kilómetro donde estoy yo. Por lo tanto, ya sea en la playa, ya sea en una pileta, ante la primera manifestación de relámpago o de trueno, el lugar debe desalojarse, en el mar colocando la bandera negra y en la pileta cerrando el natatorio, porque el tema no es la lluvia, sino es la tormenta eléctrica. Para esto, nosotros tenemos pararrayos. El pararrayo tiene dos sistemas, un pararrayos pasivo y un pararrayos activo. El pararrayos pasivo recibe la descarga del rayo y la manda por una jabalina bajo tierra. Pero no gran protección. ¿Por qué? Porque un pararrayos pasivos garantiza seguridad en un sector circular, en un círculo, donde en el centro del círculo está el pararrayos, y el radio del círculo, ¿sí?, el radio de la circunferencia de la protección, es la altura del pararrayos proyectada al piso. Y ahí establecen la circulación. Recuerden también que los pararrayos naturales de la naturaleza son los árboles, por lo tanto, un lugar en el cual no hay que estar cuando hay lluvia es debajo de un árbol. Y después, existen otros pararrayos que son activos, que tienen dispositivos electrónicos que ionizan el aire y le generan un camino más conductivo al rayo para dirigirse hacia el pararrayos en vez de ir a otro lado. Son mucho más eficientes, tienen una protección, un radio de protección de unos 100, 150 metros, bastante más que el pararrayos pasivo, pero en la actualidad las nubes cúmulus, por efecto del calor, del calentamiento global, han prácticamente esos 2 o 3 kilómetros que en el apunte dice que toman como altura, han triplicado su altura promedio. Y estamos hablando de nubes de 7.000, 8.000 metros de altura, que tienen una potencial de descarga impresionante. Entonces, esas nubes generan, por haber triplicado su tamaño, generan tormentas con mucha más descarga de agua y con mucha más violencia en la parte eléctrica y con mucha más violencia en el granizo. Entonces
los rayos pueden descargar en cualquier lugar donde encuentren condiciones de conductividad. Es decir, en cuanto encuentren una masa de aire o una nube se instale sobre una masa de aire húmedo, caliente, y la radiación solar y la contaminación sean todos elementos que generan un efecto favorable en esa masa de aire para darle conductividad, el rayo descarga directamente a tierra. Pudiendo haber un pararrayos o no respetan ese tipo de reglas. Por lo tanto, hoy en día sepan que la mejor conducta a seguir frente a tormentas eléctricas es no estar a la intemperie. ¿Sí? Entonces, por ahí pasa el tema de los rayos. Entonces, yo tengo que evacuar una playa, poner bandera negra, o evacuar una pileta cuando escucho o veo la primera manifestación de un rayo, ya sea un relámpago o un trueno. Luego que la tormenta pasó, se toma como regla general dejar pasar media hora después del último trueno o rayo que se vio. Después de que pasó la tormenta y se vio un rayo y el último rayo, el último trueno, hay que esperar media hora para volver a habilitar el natatorio. Y esto sería lo importante. ¿En qué nos interesa todo esto de meteorología, muchachos? En poder prevenir ciertas situaciones. Porque si yo estoy en una pileta y tengo el poco sentido común de ver venir una cosa de estas, una tormenta de este tipo, que ya sé lo que va a pasar, porque sé que es eléctrica, y no cierro la pileta porque no está lloviendo y espero la lluvia, recuerden que se va a levantar un temporal de viento previo a la lluvia. Van a volar sombrillas, sillas, la ropa de la gente. Y puede ver que haya grupos de colonia, por ejemplo, que son pibes de 14, 15 años que el profesor los saca. Pero hay grupos de colonia a veces en la pileta que son pibes chiquititos, de edad preescolar, ¿me entienden? Y eso tiene una dinámica de manejo muy diferente. Hay que sacar a los chicos, ponerle las hojotas, juntar las cosas y contarlos, ir sacando. Es mucho más lento. Entonces, si yo tengo la falta de sentido común de esperar que empiece a llover y que empiece todo eso para recién suspender las actividades en el natatorio, expongo a la gente a que le vuelen las sillas, las sombrillas, se le vuele la ropa al agua, y todo un desastre que podría haber evitado sacando a la gente previo, minutos antes, ratito antes de eso, porque ya sé lo que viene. ¿Entienden? Entonces, si yo estoy en el mar y veo características de sudestada, propias de una sudestada, recuerden que ante la sudestada había viento norte, entonces la gente coloca las sombrillas en una posición tal para que los proteja del viento. Bueno, si la sudestada se larga de golpe, encuentra todas las sombrillas al revés, embolsan todas y empiezan a volar sombrillas por la playa. ¿Se entiende? Y eso es peligrosísimo. Para este tipo de consideraciones son importantes saber entender y cómo se va a producir en forma previa alguna de estas tormentas, qué características va a tener y qué precauciones puedo tomar para evitar accidentes. Y con respecto a la influencia sobre la salud humana, recuerden esto, está comprobado que los vientos norte, los climas de baja presión, viento norte y el calor sobre todo, generan irritabilidad en la gente, generan agresividad, la mayor cantidad de infartos, accidentes de tránsito, peleas, conductas de ese tipo, tanto en los hombres como en los animales que se ponen más agresivos, desarrollo de algunas alergias, se dan con viento norte, baja presión y humedad, propio de los centros ciclónicos. Muy bien, con este video hemos finalizado la unidad referente a la meteorología. Seguiremos grabando.